Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Respecto de la escuela dominical, debemos aclarar, hermanos, que nos habla acerca de un misterio escondido, algo oculto, un secreto de Dios, que ni siquiera le fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento. O sea, está hablando de un misterio. Incluso Pedro dice que los profetas indagaron y diligentemente inquirieron acerca de la persona y el tiempo de quienes ellos hablaban. Pero no les fue revelado, sino que se les dijo que ellos ministraban esas cosas para nosotros. Para nosotros. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la palabra nos habla de un misterio, de un secreto. Ahora, cuando uno va al Antiguo Testamento y hablamos de la salvación de los gentiles nunca estuvo oculta en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden encontrar muchos versos que hablan acerca de esto, y no tan solo eso, sino que además puede ver ejemplos en individuos. Por ejemplo, podemos hablar de Rahab, la ramera. Ella era una habitante de la ciudad de Jericó, en la tierra de Canaán. Ella pertenecía a una nación canaanita y los cananeos son malditos. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de ella. También tenemos a Ruth, la moabita, de la tierra de Moab. Ella no era del pueblo de Israel. Ella viene de la línea de Lot, el sobrino de Abraham. Y sobre los hijos de Lot, que son Amón y Moab, es decir, los moabitas y los amonitas, hay una maldición que dice: ningún amonita y ningún moabita entrará nunca en la congregación de los santos. Sin embargo, vemos que Dios redimió y salvó a Ruth la moabita, aun cuando ella provenía de una nación maldita. Quiero dejar en claro que la salvación a los gentiles nunca estuvo oculta en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ese no es el misterio. El misterio no es la salvación a los gentiles. Por el contrario, hermano. Por el contrario, Dios constituyó a Israel como una nación de sacerdotes. Cuando habla de haberlos constituido a todos, a las 12 tribus, hermano, como una nación de sacerdotes, lo que Dios establecía por medio de la ley es que Israel sería el que difundiría la gracia de Cristo por todo el mundo. Sin embargo, ellos fallaron. Ellos fracasaron. Por lo tanto, vemos que transcurre el tiempo, hermano, y viene Jesús, y estando en la tierra, en su ministerio, Él se presenta a los judíos y ellos lo rechazan. Ellos lo rechazan. Y cuando hablo de judíos, hermano, estoy hablando de la religión judía. O sea, de quienes tenían que anunciar
las maravillas del capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Y ojalá todos ustedes se conozcan el capítulo 53 del libro de Isaías, hermano. Si tiene un lapicito, anótenlo después y léalo. Pero ellos no comprendieron el mensaje que ellos tenían que difundir. Y cuando viene Jesús, lo rechazan, lo crucifican, y el Señor nos ha hablado por su palabra de cómo Él, en la muerte en la cruz, hizo de los dos pueblos, gentiles y judíos, uno solo. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero viene el Señor y coloca todos los pecados de gentiles y judíos sobre Él, y en su cuerpo, en Él paga por el pecado y hace de los dos pueblos uno solo. Y mire, y él explica y dice que constituyó la iglesia, Él constituyó la iglesia, y Él es la cabeza del cuerpo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aparece el apóstol Pablo, hermano, que es el instrumento escogido por Dios para anunciar a la iglesia. Aparece el apóstol Pablo para anunciar este misterio escondido, el cual le voy a hablar con un poquito más de claridad en algunos minutos. Y dice, y lo leímos en la escuela dominical pasada, en el verso 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, la iglesia, hermano, tiene que estar sobre el fundamento que es Cristo, pero dice la palabra del Señor, sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque muchos dicen, no, yo creo en Jesús. Y uno le dice, sí, pero la Biblia dice, no, para mí lo importante es Jesús. Es que el Nuevo Testamento dice esto, o aquí dice lo... No, para mí lo único importante es Jesús. Y eso es un absurdo, hermano. Porque le voy a decir una cosa. ¿De quién hablaron los profetas desde el Génesis hasta el libro del profeta Malaquías? Todo el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento dieron testimonio de alguien. Hermanos, si la palabra dice que ellos indagaron y diligentemente indagaron acerca de la persona, ¿de quién estoy hablando? Esto es extraordinario, hermano. Imagínense ver a Zacarías, ver a Ezequiel, ver a Isaías y preguntarse, ¿de quién estoy hablando? Me han sido reveladas estas palabras, pero ¿de quién estoy hablando? Y se les reveló que no para ellos, pero ellos daban testimonio del que había de venir. ¿Y de qué profeta estaba hablando, hermano? Desde Abel en adelante, el hijo de Adán, hermano. ¿Sabía usted que Abel fue el primer profeta? Mire, y esto usted lo puede encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Mire, le estoy hablando de personas que daban testimonio del que había de venir en el Antiguo Testamento, y usted lo puede encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Vamos a leer 3 versitos, del verso 34 en adelante. Mateo 23, del verso 34 en adelante. Y mire, dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas,
y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Hermano, cuando Abel sacrificó el cordero para presentarse ante Dios, lo que estaba haciendo era predicando acerca de la redención por medio de la sangre del cordero. Que la única manera de acercarse a Dios era mediante la sangre de un inocente. Por lo tanto, ¿de quién dieron testimonio los profetas? Muchos ocupan el Antiguo Testamento para hablar de cómo hacer las cosas, de experiencia, de decir, mira, si David pudo, tú también puedes con tus problemas, si este hizo esto, tú también. No, hermano, están dando testimonio del que había de venir. Cuando vemos a David enfrentarse a Goliat, y aparece esa historia aquí, lo que está dando testimonio es escrito en ese libro. Nos está hablando de uno que habría de venir y enfrentaría al gigante, a la muerte, al que tenía en su mano el imperio de la muerte y sería derrotado por Jesucristo. Y con esto quiero que usted entienda la relevancia y la importancia de la palabra del Señor, de la Biblia, del testimonio. ¿De quién? De apóstoles y profetas. Apóstoles, Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque sobre esa base debe edificarse la iglesia y su propia vida. Y su propia vida. Ahora, uno dice el fundamento de los apóstoles y profetas. Sí, y la esencia del mensaje apostólico y profético es Cristo el Señor. Él es el anuncio. Él es el anuncio. Esa es la enseñanza. Y el apóstol Pablo, hermano, fue tomado por el Señor. Y quiero que tomen en consideración estas palabras. Mire, el Señor fue a buscar a Pablo y le dijo, a este instrumento escogí para que revele el misterio. Y de ahí le voy a decir para el misterio. Y dice, y conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, lo dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, versos 10 y 11, dice, y conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice el apóstol, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nos está hablando, hermano, de los escritos del Nuevo Testamento, de las cartas apostólicas, porque las cartas apostólicas, los escritos del apóstol Pablo, no fueron una idea de él, no fue una propuesta que a él le pareció. No, hermano, el Nuevo Testamento es de inspiración divina. Es la eterna e infalible palabra de Dios. Y así como tenemos el testimonio de los apóstoles, Antiguo Testamento, ahora tenemos el testimonio de los santos apóstoles. Y cuando habla de los santos apóstoles se refiere a los 12 apóstoles escogidos por Jesús. Pablo, los 11. Matías no. Los 12. El testimonio de los profetas, de los santos apóstoles, con el de los profetas del Antiguo Testamento, fueron unidos por una piedra angular. Como decir, el centro de su ministración era solo uno, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. No puede ponerse otro fundamento, no se puede poner. Por lo tanto, hacéis bien estar atentos, dice Pedro, a la palabra más segura,
a la palabra profética más segura. Si cometemos tantos errores como iglesia, hermanos, si cometemos tantos errores en la administración de nuestra propia vida, es porque no hemos edificado basado en el testimonio. Y ellos dan testimonio de Cristo, hermano. Y ahora cuando empieza la escuela dominical, el apóstol Pablo, sabiendo que tiene, hermano, que tomar un lápiz y escribir lo que Dios le está revelando como instrucciones para la iglesia. Y la iglesia no son las denominaciones, hermano. La iglesia son los creyentes, la unión de los creyentes. Porque la escuela dominical pasada nos enseñaba que la iglesia es un templo del Espíritu Santo, o sea, un lugar donde mora el Espíritu Santo, pero está constituido por personas como piedras vivas, o sea, así como uno edifica una casa con ladrillo, así cada uno de nosotros es una piedra unida una con la otra, donde habita el Espíritu Santo. No está hablando de los edificios que edificamos, los cuales muchas veces llenan incluso nuestro corazón de idolatría por ellos. Y ahora nos va a enseñar el misterio, hermano. Y el apóstol Pablo dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Podemos deducir de la Biblia y hay datos históricos que dicen que Pablo estaba encadenado a un soldado romano para evitar que se fugara. Pero aquí la palabra dice que él está hablando de Pablo, prisionero de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Acuérdense que Dios lo escogió. Jesús lo escogió. Instrumento escogido me es este. Anda a buscarlo. A este escogí. Hermano, y lo encadenó a esa voluntad divina. Por lo tanto, si bien es cierto, podemos decir que la administración de Pablo es gloriosa, no podemos glorificar a Pablo, hermano, sino que la gloria es de aquel que lo tomó y lo encadenó a este servicio maravilloso. Y dice la palabra del Señor, que fue encadenado a una administración relacionada con el fundamento de los apóstoles. Es decir, vino a completar la palabra de Dios, lo que nosotros conocemos como el canon bíblico, hermano. Es glorioso tener la Biblia, hermano. Es extraordinario tener la Biblia, hermano. Es un tesoro invaluable en tu casa, una Biblia. El Señor nos da por medio de ella instrucciones. Nos habla de su voluntad, nos revela cosas magníficas. Pero ahora le voy a hablar del misterio, hermano. ¿Cuál era el secreto? Resulta que esta cosa maravillosa revelada en su palabra tiene que ser difundida por todo el mundo. Hermano, esto tenía que ser difundido, tiene que ser difundido por todo el mundo. Y vamos a ver un ejemplo gráfico, hermano. ¿A quién escogió Jesús para que completara el canon bíblico y dejara completa toda la revelación de Dios? A un hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor de la iglesia, blasfemo, alguien que perseguía a los hermanos para asesinarlos. Mire, cuando Pablo iba lleno de odio, hermano, persiguiendo a la iglesia, se le apareció el Señor, lo derribó a tierra y lo dejó ciego. Y escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y una voz le dijo,
Y Pablo le dice, Señor, ¿quién eres? Y la voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y Pablo se inclina y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y se le dijo, vete a la ciudad de Damasco, en la calle a la derecha, y allá se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Pablo fue a ese lugar y Jesús, hermano, fue a buscar a Ananías. Y le dijo, Ananías, le dijo, ve a la calle a la derecha, en la ciudad de Damasco, y vas a encontrar a Saulo de Tarso, y le vas a decir lo que tiene que hacer. ¿Sabe qué dijo Ananías? Señor, le dijo, ¿y a te vas a poner en este ministerio? ¿Acaso ignoras que es un perseguidor de la iglesia? ¿Acaso ignoras que no es nuestro peor enemigo? ¿Es un hombre de temer? Y el Señor le dice, instrumento escogido me es este, porque la palabra del Señor dice que Él es el que escoge y Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y Él se compadece de quien quiere compadecerse. Hermanos, si le hubieran dicho a Ezequiel, a Isaías, a Esdras, a Oseas, a Amós, o a alguno de los profetas, que los gentiles anunciarían las buenas nuevas, no lo habrían creído. Ellos tenían al resto del mundo como malditos, paganos, idólatras, hundidos en las tinieblas. Mas ese es el misterio, hermano. Ese es el misterio escondido. A nosotros se nos ha dado anunciar las buenas nuevas del Evangelio. A nosotros, una nación maldita, que en otro tiempo estábamos sin Dios, sin fe, sin esperanza. Ni siquiera teníamos conocimiento de estas cosas. Pero Dios lo reveló. Los otros indagaron, los antiguos. Y vemos, así como a Pablo se le dio esta administración a un perseguidor, así también nos llegó a nosotros esta maravillosa administración de anunciar, como dice el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No hay labor más extraordinaria que el Señor nos ha entregado, hermano, de ministrar la palabra del Señor. Pero nuestro mensaje debe estar basado en el fundamento, en el testimonio de apóstoles y profetas. En este sentido, hermano, la administración que el Señor le entregó a Pablo es única, divina e infalible. Nadie puede agregarle al canon bíblico. Nadie puede quitar ni sacar ninguna palabra de las sagradas escrituras. Pero Dios en su misericordia le ha placido revelarnos a nosotros estas cosas. ¿Para qué? Para que las divulguemos por todo el mundo. Ciertamente nos traerán aflicciones y persecuciones. Ciertamente, hermano. Pero ojalá en esta mañana te sientas prisionero de Cristo ante esta revelación tan maravillosa. Y mire, y el mismo apóstol Pablo dice en Corintios, pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo. Hermano, ¿usted sabe lo que es necio? Búsquelo en el diccionario después. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es. Hermano, mire, dice aquí, lo menospreciado escogió Dios. Sin embargo, los que tergiversan la palabra del Señor dicen, bueno, Dios escogió a Pablo porque era el instrumento adecuado. Sabía no sé cuántos idiomas, sabía dialectos, sabía tratar con la gente de la realeza. Eso es mentira, hermano. Aquí dice, lo menospreciado escogió Dios. Hermano, cuando Pablo empezó su ministerio, ni los hermanos querían recibirlo. Él llegaba a predicar el evangelio en una ciudad y salían todos arrancando, hermano. Pero Dios lo escogió y cambió su vida. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el verso 30 de segunda de Timoteo, perdón, de primera de Corintios, capítulo 1, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hemos escuchado todas las misericordias que el Señor dispuso para nosotros antes de la fundación del mundo. Pero ahora, hermano, ojalá nosotros podamos decir, como Pablo, por tanto, yo, como dice la palabra del Señor, en el verso 8, esto también es de la escuela dominical que viene, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero lo hacemos, hermano. Primero que nada, somos instruidos en la palabra del Señor. A veces cantamos un himno que dice, hermano, dinos hoy algo de Jesús. Y en el coro decimos, dinos otra vez la historia de su amor. Hermano, aquí tienes a un grupo de hombres escogidos por el Espíritu Santo para que den testimonio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Lo lees? ¿Quieres saber acerca de Él? En la medida que lo hagas, hermano, tu vida va a cambiar. Y a quienes les hables también verán transformadas sus vidas. Ciertamente la palabra del Señor nos habla del particular ministerio del apóstol Pablo, porque todos estos apóstoles nuevos que hay hoy día son unos mentirosos, hermano. Aquí dice la palabra del Señor, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado en misterio, como antes lo he escrito brevemente. Escuche bien, leyendo, el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo, en el cual podéis entender cuál sea mi entendimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles. La expresión santos apóstoles habla de los 12. Y profetas por el Espíritu. Y cuando habla de esos profetas, no se refiere a los del Antiguo Testamento. Se refiere a usted y a mí. Porque estas cosas que han quedado plasmadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el Urim y en el Tumim, te pueden ser reveladas por el Espíritu Santo, para que anuncies las virtudes
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de aquel que te sacó de las tinieblas, te sacó de las horrendas tinieblas. Hermanos, Dios le dijo a Israel: ustedes serán sacerdotes en favor de la tierra. Ustedes van a administrar estas cosas en favor del mundo. Pero hay una cosa, hermano. Le dice: si cumplís mis mandamientos, vosotros, dijo, me seréis real sacerdote. Si cumpliereis mis mandamientos, tal cual, hermano, si cumpliereis, hay una condición. Si cumple mis mandamientos, vosotros seréis una nación de sacerdotes y anunciaréis todo esto al mundo. Pero ellos no cumplieron los mandamientos, había una condición. Sin embargo, si usted va a leer la carta de Pedro, va a encontrar la administración que nos fue dada a nosotros. Y simplemente dice: vosotros sois real sacerdocio, gente santa, nación adquirida por Dios, para que anunciéis las virtudes. Bendito sea el nombre. Y no hay condición. No hay condición. Sin embargo, hermano, miramos con tanto desdén, como con tanta poca importancia, esta gloriosa administración. Por lo tanto, en esta hora, hermano, yo ruego a su Santo Espíritu, que tome dominio de nuestras vidas y que podamos comprender estas cosas no con la mente, sino con nuestro espíritu. Es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Era tan grande el sentimiento del Espíritu Santo en el corazón de Pablo, que en un momento él fue apedreado y literalmente fue dado por muerto. Lo apedrearon y lo sepultaron con piedras. Y los que lo ajusticiaron se fueron, y vinieron los hermanos para sepultarlo. Y cuando quitaron las piedras de sobre él, se dieron cuenta que estaba vivo. Lo curaron sus heridas, y apenas el apóstol recuperó la conciencia, se puso en pie y le dijeron: ¿a dónde vas? A predicar el Evangelio. Dios tenga misericordia de nosotros. El Señor nos llene de su Espíritu Santo. Aviva, Señor, el don del fuego, del don del Espíritu Santo en nosotros. Y que no quede todo esto en una mera comprensión intelectual. Haga el Señor la obra en nosotros, que es lo que quiere despertar el Señor en nosotros por medio de su palabra, y nos haga fieles testigos, que podamos anunciar el testimonio de apóstoles y profetas. Todos ellos anunciaron, los primeros acerca del que había de venir, y los segundos de la obra del que vino y murió por nosotros, al cual sea toda honra y gloria, ahora y para siempre. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, hermanos. Y ahora vamos a dar gracias y a pedir la bendición. Lea la Biblia, hermano. Y si no la entiende, ore y dígale: no la entiendo. Y dígale: no la entiendo. Había un hombre que vino de lejanas tierras, hermano, con un pedazo de la Biblia. Traía en sus manos unas hojas de la Biblia. Traía el capítulo 53 del libro de Isaías. Recorrió lejanas tierras para venir a Jerusalén,
fue a participar al templo y no recibió nada en el templo, porque entró al patio de los gentiles y luego había un muro y había un letrero que decía ahí: el que traspase este muro será condenado a muerte. ¿Por qué? Porque aquí estaban los gentiles y allá estaban los judíos. Así que prácticamente estuvo un rato ahí, participó, no entendió nada y se fue de vuelta a su casa. Y se fue a su casa, tan vacío como llegó. Pero Dios vio la necesidad y la intención en su corazón y mandó a Felipe a que se allegara al carro donde él se retiraba. Y él iba leyendo, hermano. Imagínense un carro a larga distancia. Él era una persona de mucho dinero, lleva al que dirige el carruaje y él va con un pergamino, hay un pedazo de hoja, hermano, leyendo. Y no entiende nada. Y se la llega a Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y me imagino que él, hasta con cierto dejo de tristeza, le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y Jeremías capítulo 33, verso 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Porque si hay alguien interesado, hermano, en enseñarte acerca de este fundamento de apóstoles y profetas, de cual Cristo es la piedra del ángulo, el corazón y la esencia de toda esta escritura, es el Señor, porque para ti lo escribió. El Señor ponga en ustedes, compártalo con su familia, lea en familia, lea con sus hijos, y el Señor te enseñará cosas grandes que tú no conoces, y luego podrás ministrarle a los demás, porque esa es la misericordia que Dios ha puesto en nuestras manos, no siendo sabios ni entendidos, por el contrario, siendo lo menospreciado del mundo, porque lo menospreciado escogió Dios. Hermano, el Evangelio en este país, en el principio, fue predicado por rameras, por expresidiarios y por alcohólicos. Dios tenga de nosotros misericordia. Vamos a rogar la bendición. Recuerde, esta tarde hay escuela dominical para niños. Les vuelvo a recordar que se creó una clase especial para niños cuyas edades fluctúen alrededor de 12, 15 años. Si alguien tiene 16 o quizá un poquito más y quiere participar, puede hacerlo sin ningún problema. Lo importante, hermano, es que ojalá se comuniquen como a las 4:30. La escuela empieza a las 5, pero ojalá alrededor de las 4:30 se puedan conectar, porque hay que hacer un proceso para separar a los niños, como nosotros, en las diversas clases, y cuando se empiezan a conectar a las 5, un poquito conflictivo en la cuestión técnica. Invito a todos los niños, hermanos, que tengan 12 a los 15 o 16 años, y si tiene más, si quiere participar, hágalo, hermano. Creo que será motivo de mucha bendición, porque de lo que vamos a hablar, y nuestro único propósito, es hablar de este fundamento de apóstoles y profetas, escuchar el testimonio de hombres que recibieron revelación por el Espíritu Santo del que había de venir, Cristo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Así que están invitados, ojalá se conecte a las 4:30. Ahora incline su cabecita. Eterno Dios y buen Padre amado, gracias le damos en esta hora, Señor, por poder participar en estos momentos de su palabra, Señor. Gracias porque nos da este par de horitas, Señor, en que podemos congregarnos, y el centro de toda nuestra atención es su palabra, Señor. Le rogamos nos llene de entendimiento, sabiduría, y Señor, nos dé revelación de las cosas espirituales, desde el más pequeño. Procuramos, Señor, que tengan alcance de este conocimiento aún nuestros niños pequeños, Señor. También por los ancianos, los jóvenes, Señor,
porque no hay nada más maravilloso que este conocimiento revelado en nuestro espíritu que nos habla de todas las misericordias que usted ha tenido para con nosotros. Y le ruego en su inmensa misericordia nos haga buenos ministros de la palabra. Señor, considérenos en este ministerio maravilloso y su Espíritu Santo guíe nuestras vidas, Señor, para cumplir este propósito maravilloso. Gracias, Señor. Le rogamos ahora por sus hijos enfermos, Señor, por la hija de nuestra hermana Nancy Quiroz, Señor, que oramos hace unos momentos por ellos, Señor, haga misericordia. Y así también por todos sus hijos que están aquejados en su salud, a nuestra hermana Febre, Señor, la hija de nuestro hermano David Rosales, también haga con ella misericordia. Y así con todos sus hijos que están aquejados, sánelos por misericordia, Señor. Ahora le ruego que nos bendiga y tengan todos sus hijos una maravillosa tarde, Señor. Provéales en abundancia los alimentos espirituales y también esos alimentos que necesitamos diariamente para nuestra carne. Gracias, Señor. Despídanos bendecidos, Señor. Se lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.